La Iglesia Cristiana Nueva Visión Filadelfia te invita a escuchar el siguiente mensaje. Vamos a comenzar esta reflexión con una pregunta, ¿sí? Una preguntita bien especial. ¿Quiénes aquí se consideran siervos de Dios? Siervos del Dios Altísimo. ¿Quiénes somos servidores del Dios Altísimo? Servidores. Literal, con convicción, somos servidores, ¿sí? Mire, primera reflexión ahí. La única manera de que Jesús sea tu Señor es que tú seas su siervo, ¿sí? Aquel que le dice a Jesucristo mi Señor, es porque literalmente somos servidores de Él, ¿sí? Y servidores no nos quita el hecho de considerarnos hijos, porque la Biblia nos considera a nosotros hijos de Dios. La Escritura dice más a todos los que le creyeron, a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y somos sus hijos, pero literalmente hay pasajes bíblicos que te ponen a pensar. Marcos 3, 13 al 14 te habla acerca de el propósito principal del llamado por el cual tú estás ahora en el redil de Cristo, por el cual tú estás ahora siendo parte de la iglesia de Cristo, ¿sí? Vamos a mirarlo, Cami, por favor. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Mire, ahí nosotros nos incluiríamos, aunque esto desde luego bíblicamente ahí le está haciendo el llamado a sus discípulos, ¿no? Y dice, y estableció a 12, mire, ¿para qué? Para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Miren, dos características principales de cuando Dios llama a una persona. Primero, ¿para qué? Para que estuviesen con él, ¿sí? Esto no es como principal, si ustedes lo ven ahí, la primera línea no es para que prediquen el evangelio, ¿sí? No, lo principal es ¿para qué? Para que pasemos tiempo con él, porque los que hemos vivido esas experiencias de pronto de hacer algo, de pronto con una persona, vamos a entender y vamos a caer en cuenta que literal no hay nada que una más, ¿sí? Que las funciones, o sea, que cuando comenzamos a funcionar en equipo, cuando estamos haciendo algo, a la par de eso que estamos haciendo viene la charla, viene el conocimiento, ¿cierto? Lo hemos vivido, yo lo entiendo desde ese punto de vista cuando hemos hecho, por ejemplo, un retiro. Y esos hermanitos que son calladitos, esos hermanitos que poco son de darse a expresar, ¿cierto? De que manejan un bajo perfil, uno nota cómo llegan después de un retiro. ¿Y por qué es? Porque se compartió tiempo con alguien, con los demás. Entonces, por eso alguien después dice, y yo lo digo por mi propia experiencia, cuando yo estaba peladito, cuando yo estaba jovencito, me acuerdo de Bonilla. Bonilla era un conocido que en el concepto personal yo decía, qué muchacho tan picado, qué muchacho tan creído, qué muchacho tan vanaglorioso, no con esos términos porque eso no se manejaba en ese tiempo, pero sí era la palabra picado. Uy, pero qué muchacho tan picado, qué muchacho, Y no fue sino comenzar a tratar con él, ¿sí? Jugando fútbol, y nos fuimos acercando para comenzar a entender que era sencillísimo, ¿sí? ¿Y saben a partir de qué? De la comunión con la persona. A partir de estar cerca de la persona, es que literalmente uno comienza a entender, mis hermanos, que erradamente hay veces tenemos prejuicios, ¿sí? Nosotros tenemos formas de ver las cosas, pero cuando comenzamos a tratar con la persona más de cerca, ¿sí? Comenzamos a entender que literalmente la persona en ocasiones no es lo que nosotros pensamos. Y el Señor llama a sus discípulos primeramente para esa parte y les dice, es que yo quiero que ustedes estén conmigo, ¿sí? Yo quiero es que ustedes estén conmigo. Mire, literal, se lo voy a decir como el Señor podría simplemente hacer que todo el mundo se rinda a sus pies. Un aviso en el cielo, las nubes formando la palabra, Cristo viene pronto, arrepiéntete ya. ¿Y ustedes qué creen que pasaría?
si se viera ese aviso en nubes en el cielo? Yo les pregunto, ¿qué creen que pasaría? O que se asomara un ángel por ahí, algo en los cielos, y le dijera a la gente, arrepiéntase y conviértase porque ya viene Cristo. ¿Qué creen que pasaría? ¿No se convertiría la gente? Unos 2 o 3 temblorcitos así fuertecitos. Y vamos a ver la gente en la calle arrodillada, ¿sí? Postrada. ¿No pasaría normalmente más? ¿No sería más efectivo Dios mismo predicando? La Biblia dice que si nosotros callamos, ¿qué pasa? Hasta las piedras hablarán. Hasta las piedras hablarán. Entonces, literalmente lo tengo que decir para que todos, absolutamente todos, y me incluyo, nos bajemos de esa nube. Mire, Dios no nos necesita a nosotros. No nos necesita. A ninguno de nosotros nos necesita Dios. A ninguno. Dios puede hacer su obra, y lo hemos dicho en la Escritura, sin que me vayan a entender mal, porque esto nos coloca todos en un lugar entonces de decir, entonces, ¿para qué Dios nos utiliza? ¿O para qué Dios nos llamó? Para que pasemos tiempo con Él. Esa es una de las manifestaciones del amor. El amor no es egoísta, el amor no es solo. El amor se hace con base en, ¿sí? Siempre para que usted manifieste amor, tiene que haber un receptor, tiene que haber alguien que reciba, para que se manifieste la ecuación correcta de lo que es el amor. El amor, eso es ese tipo de amor solo por allá. Me voy para un monte y no me contamino y entonces no le hablo a nadie, como hacen de pronto los monásticos, como hacen de pronto las personas que se van por allá para un retiro de esos, ¿cierto? Y allá viven solos y creen que eso es amor. No es amor, ¿sí? El amor tiene que ver con los demás. Entonces Dios nos llama a nosotros primeramente porque quiere amarnos y enseñarnos de su amor, ¿sí? Entonces, en esa parte es donde ya podemos trabajar, porque a partir de mostrarlo a Él, estamos mostrando a Cristo, ¿sí? A los demás. La única manera de que Jesús sea tu Señor es que tú eres su servidor. El tema del servicio es lo importante de servir a Dios. Dígale al que está a su lado, por favor, lo importante de servir a Dios, ¿sí? Lo importante de servir a Dios, hermanos, y muy teniendo en cuenta el tiempo que estamos y lo que está pasando en el mundo. La gente está viendo delante de sus ojos el cumplimiento de las profecías. Ya se agarró Estados Unidos, ya se agarró Israel con Irán, y lo que se viene, porque es que literalmente Israel hace rato está peleando con Irán, pero lo que pasa es que no sale a la luz, no lo muestran de la manera que en el fondo es. Porque al pelear Israel con Hezbollah, al pelear Israel con el grupo Hamas, al pelear Israel con los hutíes, al pelear Israel con todos esos países, Líbano y todo esto, está peleando con Irán porque Irán es el que sustenta a esos países, es el que les dota de armamento. Hace rato esa pelea está, ¿sí? Entonces delante de nuestros ojos se están viendo las profecías cumpliéndose, pero como dice el dicho popular de los abuelos, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Mire, es que la gente no quiere, no es que no pueda, es que no quiere, simplemente decir, comprometerse con Dios. Entre más se están viendo estas cosas, literalmente es tiempo de despertar. La Biblia lo dice, tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, sobre nosotros amanecerá Cristo, sobre nosotros será vista su gloria, mi hermano, ¿sí? Y es que la tierra será llena de tinieblas, ya está pasando, ¿sí? Ya está sucediendo entre nosotros. Pero el problema es que la iglesia no se pellizque y no caigamos en la trampa de entre nosotros mismos enredarnos cuando debemos de enfocarnos en ¿qué? En lo que Dios quiere hacer ¿con quién? Con las almas. Y Dios quiere atraer a aquellos que han de ser salvos, ¿sí? Dios es paciente, está esperando que todos procedamos ¿a qué? Al arrepentimiento, mis hermanos, para salvar la iglesia, para salvar a los que tienen esta tierra. Pero en las iglesias pasa esto de, mientras tanto, venga, solucionemos aquí, cuando debíamos de estar solucionando allá afuera, ¿sí? Mire lo que dice. Diácono es el que hace en la Biblia los mandados, totalmente tergiversado a lo que ustedes están viendo, sucede en el mundo, donde el pastor, donde el apóstol, donde el maestro, ¿sí? Eso es entrando a la iglesia con ¿qué? Alfombra roja, donde todo el mundo sirviéndole. Y cuando la verdadera definición, por ejemplo, de un apóstol, ¿alguien la sabe? ¿Qué es un apóstol? Literalmente, ¿qué quiere decir como tal la connotación de la palabra apóstol? Mensajero, es el que lleva mensajes, es un mensajero de Dios.
¿Sí? ¿Qué es? El dicho que nos han enseñado, lo digo con todo respeto también, que uno sabe que dentro de esto se escuchan cosas muy bonitas, pero que hay veces como que se salen de la Biblia. Les doy un ejemplo de ello, ¿sí? El pastor siempre debe oler ¿a qué? ¿A qué debe oler un pastor? ¿Qué dicen ustedes? A oveja. Y si el pastor oliera a oveja, ¿usted cree que las ovejas lo van a distinguir como pastor? Como pastor lo van a distinguir como pastor si huele esa oveja. No, el pastor debe oler a Cristo. El pastor debe oler a Cristo para que las ovejas digan, ve por donde diga el pastor, o por donde diga Cristo a través del pastor, como es la esencia. Pero son frases de cajón que las escuchamos y como suenan bonitas, y esto no está quitando el lugar de que el pastor sea servidor, ¿sí? Porque precisamente lo que se hace es eso, servir. Una persona que quiere o que desea servirle al Señor en un pastorado, lo primero que debemos de entender que somos servidores. Somos servidores, estamos aquí para servir. Jesús lo dijo, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Y si lo hizo Jesús, ¿qué será de nosotros? ¿Sí? ¿Qué será de nosotros? Entonces, mis hermanos, en el reino de Dios hay características, ¿sí? Que cuando lo vamos a la lógica que hemos aprendido, vamos a ver un poco de contradicciones con nuestra forma de ver las cosas. Por ejemplo, el mayor en el reino de los cielos, ¿qué es lo que hace? ¿Qué dice la Biblia? Sirve a todos. Ese es el mayor en el reino de los cielos, ¿sí? Así que cuando nos estén sirviendo mucho, tengamos cuidado. Porque literalmente el que quiera ser el mayor, que sea el menor entre ustedes, dice Jesús a sus discípulos. Perder es ganar, ¿sí? El que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Entonces ahí el profeta Maturana tenía razón, ¿no? Perder es ganar un poquito. Literal, en el reino de los cielos, si una persona quiere ganar, lo primero que debe hacer es perder, ¿sí? En el caso, su personalidad, si me refiero a su forma de ser. Ya no es lo que yo diga, lo que yo piense, sino lo que Dios dice, ¿sí? Lo que me va a dar la victoria. Hay últimos que serán primeros. El que se humilla será exaltado. Entonces, cuando nosotros nos estamos exaltando a toda hora, ¿cierto? ¿Qué estamos haciendo? Cometiendo un error, ¿sí? Y esto de la exaltación no va tanto, hay veces, con lo de colocar un ejemplo, porque el mismo apóstol Pablo entonces se exaltaba cuando decía, vea, ¿sí? Sean de imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Entonces, uy, tan picado este hombre. No. En ocasiones se utilizan ciertas formas. El hermanito hizo tal cosa, la hermanita hizo tal cosa, para simplemente soportar un ejemplo, ¿sí? Dice, dando es como se recibe. Dando es como se recibe. Todas estas palabras que estamos compartiendo aquí, que sea el Espíritu que nos guíe y nos diga, bueno, ¿en qué de eso yo debo mejorar? ¿Sí? Todos, me incluyo. Dando es como se recibe. Ahí está una excelente consejo para que la persona prospere en su vida. Pero hay personas que nada de nada, ¿sí? Solo deme, ¿sí? Gloria a Dios. Los miembros más débiles son los más importantes, los más débiles. Hay veces los que vemos más débiles, resulta que son los que sostienen, ¿sí? Los que sostienen. Manuel, bien pueda le ayuda a la muchacha a empujar el carro, ¿sí? Gloria a Dios. Hay una muchacha allá empujando un carro. Gloria a Dios. Dice las reflexiones acerca de la palabra, de lo vil y de lo menospreciado es que Dios escogió para avergonzar a lo fuerte. Que nadie tenga mayor criterio sobre los otros que el que debe tener. O sea, literalmente nosotros debemos de ver a los otros como mayores que nosotros, ¿sí? Eso es importante para que lo pongamos todos por obra. No desestimemos la obra de Dios en ese que nosotros a nuestros ojos podemos estar menospreciando. No desestimemos porque Dios es especialista en voltear tortas, ¿sí? Dios es especialista en coger un pastorcito de ovejas como era David y convertirlo en ¿quién? En rey, ¿sí? Un esclavo como era José y convertirlo en el hombre más importante del reino, ¿sí? Después de Faraón, dicen por ahí, pero a Faraón le dieron piojos también, ¿sí? Entonces, eso es lo que a veces nosotros no entendemos, que, ¿cierto? Como que miramos a los demás con ojitos así de usted, ¿sí? Cuando Dios dice, hermano, ojo vivo,
porque yo a ese no lo menosprecio, la obra de Dios en él, no la menosprecio, ¿sí? No la menospreciemos. Dice, el que tiene se le dará, y al que no tenga, le será quitado lo que cree tener, ¿sí? Entonces miremos estas palabras. ¿Cuántos aquí quieren crecer en el reino de los cielos? En el reino de Dios. ¿Cuántos queremos crecer en el reino de Dios? 14. Los demás no quieren crecer. ¿Cuántos queremos crecer en el reino de Dios? Literalmente, para eso Dios nos manda su consejo, ¿sí? Para que reflexionemos en estas palabras, las interioricemos, porque cada vez siempre estamos pensando, ¿sí? Muchos decimos, o en un momento determinado, si hubiera venido mi primo, que no vino mi primo y esa palabra era para él. No, esa palabra es para todos nosotros, porque en todo esto nos quemamos en más de una parte. En todo esto que estamos hablando, vea, tenemos errores nosotros en más de una de los puntos que se tocan, ¿sí? Dice en Efesios 4:16, vamos a mirarlo, pero vamos a primeramente a mirar cómo es como característica que tiene que tener un servidor de Dios, una persona que quiera servir a Dios. Vamos a mirar primero esta, discúlpame Camilo, segunda de Crónicas 25:5, y este pasaje es muy diciente, ojo, para los padres de familia, acompañar estos pasajes con el ejemplo de los hijos de Aarón, los hijos de Elí también, ¿sí? Porque en ocasiones nosotros... a ver, como lo dice la escritura en Adán y Eva, ¿cierto? En el libro de Génesis, que Eva pecó y tal vez Adán se quedó mirándola a ver, va a caer muerta, va a caer muerta, va a caer muerta. No, ni siquiera conocían la palabra muerte, ¿a qué hacía referencia? Solo la habían escuchado de parte de Dios. El que pecare, el día que comieres de este fruto, morirá. Solamente la habían escuchado, no más, pero no tenían idea de que era muerte. Entonces tal vez por eso Adán se quedó mirando a su mujer y pensando, a ver, ¿qué es morirse? ¿Qué es morirse? Y como vio que no se le cayó una oreja, ni se desfiguró la cara, ni se le cayó el pelo, ni nada de eso, ¿sí? Entonces dijo, no, pues entonces hagámoslo, que no hay problema, ¿sí? Venga, yo también tomo el fruto. Mis hermanos, todo lo que se haga tiene consecuencias. Aunque pidamos perdón, Dios nos puede perdonar, de hecho nos perdona, pero las consecuencias van a seguir ahí. Y yo sé que hay un pasaje que dice, no pagarán los hijos por el pecado de los padres, ni los padres por el pecado de los hijos. Pero yo sí te pregunto, ¿por qué vemos las situaciones repetitivas aún siendo hijos de Dios? De que en muchos casos, una persona, por ejemplo, si su padre o su madre tuvo diabetes, ¿por qué él guardándose y siendo una persona que le sirve a Dios, lee la Biblia, ora y toda esta cuestión, por ejemplo, también le da diabetes? ¿Sí? O aquí todos estamos sanitos. Porque hay veces nos pasan las cosas, ¿sí? ¿Por qué sucede? Porque hay consecuencias. Ahora, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Si yo sé que mis padres vienen de diabetes y yo conozco ahora cuáles son las causas de la diabetes, pues ¿qué debo hacer también? Cuidarme mi forma de alimentarme para que no se repita, ¿sí? Entonces hay cosas que sé que los padres cometieron el error de meterse por un lugar. Y si yo me meto por allá, así vaya mucho a la iglesia, pues, ¿qué sucede? Se va a repetir, ¿sí? Entonces, la Biblia lo que nos habla es, mira, vamos a leer esta parte para ver la grandeza del servicio a Dios y lo que Dios requiere cuando le servimos. Reunió luego Amasías a Judá, segunda de Crónicas 29:5, perdóname, 29:5, qué pena, 29, versículo 5, mira lo que dice. Segunda de Crónicas 29:5. Y les dijo, oídme levitas. ¿A quién está hablando Dios ahí? A una tribu que estaba utilizando ¿para qué? Para el servicio a Dios. Mira lo que le dice, y yo no me puse de acuerdo con Eliana en la forma en lo que dirigió hoy. Yo no me puse de acuerdo. Yo no hablé con ella. ¿Qué vas a hablar? No. Pero mire lo que dice la escritura con referencia a lo que Eliana dijo. Santificaos ahora y santificad la casa del Dios de vuestros padres y sacad del santuario la inmundicia. Sigue, por favor. Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios. Porque le dejaron y apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. ¿Sí? Y aún cerrarán las puertas del pórtico y apagarán las lámparas. No quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario de Dios de Israel. Dejémoslo hasta ahí. Santificaos levitas. O sea, para servir a Dios, nosotros debemos de entender algo, es algo que yo le hablo mucho a las niñas, en particular a los niños de la
de la danza, de los niños que están allí, ¿cierto? Yo les digo, y al grupo de alabanza también lo he comentado, lo delicado que es servirle a Dios con un piecito acá y el otro acá, un piecito aquí y el otro acá. Esto es mundo representativo, esto es iglesia, ¿sí? Esto es en las cosas de Dios. Es delicadísimo porque el problema es que el diablo va juntando y llega el momento donde por justicia puede cobrar, ¿sí? Puede llegar a cobrar. Por eso, ¿el problema dónde está? Es que no me ha pasado nada malo. Mire, lo decía Liana y dio el testimonio de por qué ninguno pensó en la parte esta de participar en la ceremonia de los 15 años en la alabanza y nadie mencionó las cosas de Dios, porque hay veces nuestros argumentos tienen que ver con nosotros, pero ¿y Dios dónde está? ¿Sí? Mi forma de ser, mi cultura, mi forma de ser, mis tradiciones, pero ¿y Dios? ¿Dónde está Dios? Porque esta obra, ¿sí? Es de Dios. Y Él es el que coloca las condiciones, no nosotros. Él es el que coloca las condiciones. Nosotros no nos podemos guiar por eso. Y se los decía en cierta ocasión, inclusive creo que en la transmisión, de un muchacho jugando un partido de fútbol, que comenzando el partido comienza a riar madrazo al muchacho y el árbitro le sacó la amarilla de una. Y el muchacho le sacó este argumento. ¿Cómo así? ¿Pero por qué tú me vienes a sacar tarjeta amarilla? Porque dijiste grosería. Pero si yo soy costeño y los costeños hablamos así. Y el árbitro le dijo, pues yo soy caleño y esto es fútbol, ¿sí? Y aquí no es un lugar donde se habla de esa manera. Entonces, ese es el inconveniente que a veces tenemos, ¿cierto? Debemos guiarnos por lo que Dios dice en su palabra. Lo más posible, porque vamos a cometer errores todos. Ustedes y yo también vamos a cometer errores. Pero que Dios nos haya a nosotros decir, buscándolo de todo corazón, mis hermanos, por ese lado Dios conoce, ¿sí? La cualidad, pero también las debilidades de cada uno de nosotros. Y ya les tengo una palabra esperanzadora que habla respecto a eso, para que se den cuenta que hay una diferencia fuerte entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve, ¿sí? Hay una diferencia muy fuerte y se hace en la escritura, ya les muestro los pasajes bíblicos. Vamos a leer. Antes vemos, y yo les decía ahí, los hijos de Eli, el no corregir los hijos y ver que se están desviando, mire las consecuencias que le trajo a Eli. Los hijos de Aarón, que presentaron también delante de Dios, ¿un qué? ¿Sacrificio qué? Fuego extraño. Y mire lo que les vino, porque nuestro Dios es santo. Estamos en el tiempo de la gracia, pero aún en el tiempo de la gracia nosotros no podemos desechar que simplemente llegará el momento donde Dios pueda decir, hasta aquí, ¿sí? Porque no nos ha pasado nada malo. No, lo lindo, cierto, qué lindo que cuando uno sirve a Dios lo haga con integridad de corazón. Que uno pueda decir delante de la gente, mire, Samuel, ¿qué hice? Eso es impresionante, ese profeta de Dios que reúne al pueblo y le dice, aquí estoy, pueden decir lo que quieran. ¿Contra quién he pecado yo? ¿A quién le he dicho yo vulgaridades? ¿Sí? El profeta Samuel hablándole al pueblo, mire, esa capacidad, eso no lo hace ningún ese hombre. Porque siempre puede haber un falso testimonio también. Sí, se puede levantar un falso testimonio. Decir, ¿a quién le debo plata? ¿A quién le presté y no le he pagado? ¿Sí? Que levante la mano los que tengan algo contra mí en este momento, decía el profeta Samuel. Y dice la escritura que nadie se atrevió a dar un testimonio contrario contra ese profeta. ¿Sí? Entonces, es tremendo, pero sería la mejor forma de servir al Señor, que nosotros nos guardemos para Él. Ahora sí vamos a Efesios 4:16, pregunta obvia. Jesús le pregunta a aquel hombre acerca de su sanidad. Perdón, creo que estoy equivocado allí, pero este sí es el pasaje. Dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, que se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, ¿sí? Cada parte en el cuerpo, lo decía Liana ahorita, ¿no? Yo corregiría un poquitico lo que Liana dice, ¿no? El cuerpo no puede vivir sin el cuerpo, la cabeza no puede vivir sin el cuerpo, ¿cierto? Ella lo dijo así, ¿cierto? La cabeza no puede vivir sin el cuerpo. ¿Cómo les parece que la cabeza sí puede vivir sin algunas partes del cuerpo, por ejemplo? ¿Sí? Una persona le amputan una pierna, ¿se acabó ese cuerpo? ¿Se acabó la función de ese cuerpo como tal? Si le amputaron el brazo, por ejemplo. No, mire, la cabeza está ahí. Sigue funcionando, ¿cierto?
Entonces sí se puede, la cabeza sí puede funcionar sin partes del cuerpo, sí lo puede llegar a hacer. Sí lo puede llegar a hacer. Entonces la cuestión es que nosotros entendemos que para que el cuerpo crezca, porque miren la parte final, ¿sí? Dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Servicio. ¿Cómo se ayudan mutuamente las partes del cuerpo? Por medio del servicio. O sea que cuando nosotros servimos dentro del cuerpo de Cristo, vamos a crecer, ¿se va a dar cuenta? Dice, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Una de las formas en las cuales una persona va a crecer, hermanos, es a partir del servicio. ¿Sí? Si una persona dentro de una iglesia no sirve en algún área, le aseguro que normalmente son en estadística muy alta los que normalmente más se van de las iglesias, así como así. Se van de las iglesias. Porque como no hacen parte de un cuerpo, a ver, eso es como un poquito por ahí por el lado. En la lógica, ¿quiénes se separaría más fácil? ¿Los que se casaron o los que viven en unión libre? ¿Para quién es más fácil separarse? Estoy hablando de la lógica, ¿no? Para los que están en unión libre, ¿por qué? Porque supuestamente dicen no tener ningún compromiso que los amarre, ¿sí? Entonces lo mismo pasa hay veces en la iglesia. Las personas que no participan en un ministerio, las personas que no hacen parte de un área de trabajo, miren, normalmente, tristemente, son de las que menos crecen. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa dentro de las áreas de trabajo? ¿Qué hacen aquí las áreas de trabajo en la semana? Por decir algo, ¿qué hacen los ministerios? ¿Qué hacen en la mañana por medio de la transmisión diferentes áreas de trabajo? Orar los unos por los otros. Compartir enseñanza. ¿Sí? Entonces les tengo que decir esto. Dios se compromete con el que se compromete con él. Eso es un poquito fuerte decirlo. Pero Dios está comprometido es con los que se comprometen con él. ¿Sí? Esto lo hemos utilizado muchas veces. Como ejemplo, hermanos, si una vez más viene el recorderis, ¿a quién escogerías? Hombre que está soltero en este lugar. O tú, mujer, ¿a quién escogerías? Vamos a echársela a los hombres mejor. ¿Qué tal el tipo diciéndote, es el tipo, tremenda presentación, ¿no? 1,80 y piola, ¿sí? No sé, en la cultura nosotros, pues esta parte de los ojitos verdes como que es muy llamativo, muy tenido en cuenta, ¿sí? Oizarco, rubio, cuajadito así, bien, ¿sí? Bien parado y toda esta cuestión, tremendo modelo, ¿sí? Pero que le diga a la mujer, mira, si tú te casas conmigo, yo te tengo que ser sincero, no me comprometo, mire, y aunque a usted le parezca raro, yo conocí un tipo de ejemplo como esos. Un tipo de tremenda presentación, trabajó conmigo allá en el Arca de Noé, era el que colocaba la música, y él le decía a la esposa así, si usted se llega a dar cuenta que yo ando con otras mujeres, no se le haga raro, porque yo cómo hago para controlar eso, ¿sí? Así le decía él a la mujer. Yo no le garantizo que le llegue a la casa siempre. Usted verá si se mete conmigo. Y van los extremos más fuertes, ¿sí? Mire, a mí no me gusta ir con nadie a una clínica. Yo odio ir a una clínica. Así que el día que usted se enferme, suerte. Yo por ahora no voy a estar. Yo no siempre voy a tener plática porque usted sabe que no me puede faltar. ¿Sí? Me ha costado mucha plata, no voy a dejar el vicio. Yo le pregunto a usted, mujer, ¿usted se metería con un tipo así? Porque tengo que decirle que sí hay mujeres que lo hacen. Se le tiene la información. ¿Sí? Ginebra Valle, conocido. 2 mujeres en la misma casa con el tipo. 2 mujeres. Y él les aclaraba y les decía, esa es mi forma de pensar. Si ustedes verán si se van. Por la que quiera y que vaya. Y se le aguantaban. Bigamia. Y la gente ve como tan extraño eso, pero Dios no lo avala. O todo o nada. Así es con Dios. ¿Sí? Así es con Dios. El servicio nos trae crecimiento. Esa función que se refiere allí en este pasaje, ¿sí? Habla del servicio a Dios. Mateo 20, del 20 al 28, hay una enseñanza muy importante acerca de lo que es el reino de los cielos y el servicio a nuestro Dios. Vamos a leer un poquitico. Mateo 20, del 20 al 28. Dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él,
y pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondió, dijo, no sabéis lo que pedís o pides. ¿Podéis beber el vaso con que yo he de beber y ser bautizados con el mismo bautismo que yo he de ser bautizado? Y ellos dijeron, podemos. O sea, lo que se nos venga encima, hágale. Y él le dice, a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero esto es lo que el Señor quería decir. Siempre no ignore esto. Primero viene la parte de la exaltación, ¿sí? Del hablar bonito. Señor, nadie puede hacer milagros como tú los haces, ¿sí? Pero, así que escuche, aprendamos a escuchar mucho para que tengamos discernimiento cuando primeramente nos estén sobando, ¿sí? Primeramente, es que esa labor que usted hace, cuando te digan eso, ojo Ivo, que atrasito viene él, páquete. Ahí viene lo que te querían decir. ¿Qué dice Jesús? Pero al sentaros a mi diestra, a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. ¿Sí? Esta parte de que la exaltación, solamente tener en cuenta que es Dios el Padre el que va a decir, usted se siente aquí y usted se siente acá. ¿Sí? No está en una petición que hagamos, no. Esa parte sí se gana en la Biblia. Esa parte sí se gana. Usted y yo por la gracia de Dios somos salvos, ¿sí o no? Pero un día se va a llevar a cabo algo que llama tribunal de Cristo. Y en ese tribunal de Cristo va a salir a la luz, ¿sí? Toda obra y toda intención del corazón. Ya somos salvos por la gracia de Dios. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Pero hay gente que está y va a llorar, literalmente te lo tengo que decir aquí, va a llorar cuando esté en el reino de los cielos. ¿Va a llorar en qué sentido? Lo que yo pude hacer en favor del reino, todo lo que tuve en tiempo para orar, para interceder, para predicar, para ayudar en una cosa o en la otra, para que el reino descendiese y no lo hice. Y se van a lamentar muchos, ¿sí? De no haber participado en la extensión del reino. ¿Por qué? Porque están dejando de hacer. Jesús dice en la escritura, hagan tesoros en el reino de los cielos, donde el orín no corrompe, donde el ladrón no hurta. Mire, lo que usted haga aquí, un día se va a quedar aquí. Todo lo que usted haga aquí, y con esto no lo estoy diciendo, reiteramos, porque de pronto a veces se desenfoca el mensaje, o lo que se entienda, no le estoy diciendo que no trabaje, que no luche, que no tenga metas, que no se proyecte, no. Pero las personas sabias, por eso dicen proverbio, el que gana almas, ¿qué es? Sabio. Porque el que se dedica también a esa parte del servicio a Dios, no está ignorando que lo que Dios te va a dar es eterno, es eterno. Por eso Abraham no se apegaba, mire, con todos los territorios que él tenía, Abraham, ¿dónde dice la Biblia que él construyó casa? ¿Construyó casa Abraham, dice la escritura? ¿O en qué vivía él? ¿En qué vivía? En carpas, porque él tenía sus ojos puestos en la ciudad celestial, ¿sí? Porque eso va a ser eterno y está pronto por manifestarse, por lo que vemos en las señales, ¿sí? Idea que se le ocurre a la mamá Zebedea, ¿sí? Digámosle así, pongámosle ese nombre. El que quiera estar cerca de mí, dice Jesús, que sirva, ¿sí? ¿Para qué me sirve servir? Malaquías 3, 17, 18. A veces no lo hemos entendido bajo este parámetro. Pero si la Biblia dice que toda palabra que sale de nuestra boca vamos a dar cuentas, ¿eso lo dice la Biblia o lo estoy diciendo yo aquí? ¿Esa palabra para quién fue escrita? ¿Por qué está escrita en las Escrituras? ¿Para quién es esa palabra? ¿Para quién? ¿Qué dicen ustedes? Doña Estela, dígamelo duro como lo dijo. ¿Para quién? Usted lo acabó de decir. ¿Para quién es esa palabra si está escrita en la Biblia? Para nosotros, porque nosotros leemos la Biblia. Esa palabra está escrita para nosotros. De toda palabra que salga de nuestra boca, tendremos que dar cuentas. De toda palabra que sale de nuestra boca, mire, tendremos que dar cuenta. Toda palabra. Así ya seamos salvos.
pero de toda palabra tendremos que dar cuenta. Dice, y serán acerca de los servidores, escuche esto, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo, que ¿qué? Servir te trae perdón de Dios. Servir te trae perdón de Dios. Póngale cuidado a esta reflexión. El hijo hizo algo malo y el otro le dice, ahora que venga mi papá y mi mamá, le voy a decir. ¿Qué se va a ganar ese muchacho posiblemente? Como lo decíamos nosotros en nuestros tiempos. Una juetiza, ¿cierto? Se va a ganar una jueteada. Pero ¿qué sucede con ese muchacho? Si es sabio, mire lo que va a hacer ese muchacho. Va a lavar los platos, va a trapear, va a barrer la casa, va a limpiar todo, ¿sí? Y cuando lleguen los papás y le digan, es que mire lo que hizo. Y los papás comienzan a ver, hola, pero la cocina limpia, pero todo esto limpio, pero esto aquí limpio. ¿Ustedes qué creen que pasa normalmente? ¿Qué puede llegar a pasar? O sea, ¿el papá no va a tener misericordia del muchacho? ¿O por causa de haber hecho lo que hizo también el papá va a decir, carajo? ¿No lo he visto en muchas ocasiones? Porque cuando uno le sirve a Dios, mire, Dios le rebaja la pena. Dios le rebaja la pena, ¿sí? Mire, aquí no está Diego, ¿cierto o no? Diego está con los niños y Eliana también. Por causa de ciertas situaciones que se viven en su familia, pero usted siempre ve que con ellos se cuenta. Se lo voy a decir más bien bíblicamente. Se lo voy a decir bíblicamente. Pedro, mire, ¿qué pasó con Pedro? Pedro, aquí lo tengo, yo lo tengo anotado aquí. El menos estudiado, el menos delicado, lo negó y lo maldijo 3 años, ¿sí? Pero siempre estaba en el lugar de preeminencia para el Señor. ¿Por qué? Él dice que el Señor por lo menos 4 veces se le aparece a Pedro después de la resurrección. Le permite experiencias sin igual. Le permitió caminar sobre las aguas. Lo acercó en Getsemaní. Vio la transfiguración. Lo restauró personalmente. Lo buscó a él para restaurarlo personalmente. ¿Sí? Le atendía en su casa. Pedro estuvo hospedado cuando hace este milagro, posiblemente algunos entendidos de que rompen el techo, estaba compartiendo, le sana a la suegra, ¿sí? Pedro no era tan fino ni delicado, ni tan suave ni tan estudiado, pero sí era un servidor dispuesto siempre, ¿sí? El servirle a Dios va a permitir que Dios te dé revelación. Si no, miremos ese monte de la transfiguración. ¿Quiénes fueron allá? Pedro, Jacobo y Juan. ¿Y qué les permite Dios a ellos ver? La transfiguración de Cristo. ¿Sí? Le permite revelación. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y Dios, hombre, si Pedro era impulsivo, hermanos. Pedro andaba posiblemente, según los que Dios, a menos que haya sido ese día, pero pues Dios todo lo sabe, Pedro andaba mancado. ¿Por qué le arrancó la oreja a quién? A Malcolm, ¿cierto? Porque andaba mancado. Pero la pregunta es esa, mis hermanos. ¿A quién Dios, nuestro Señor Jesucristo, le delega al final el manejo de su iglesia? En el sentido de decirle, ¿sí? Apacienta mis ovejas. ¿Y quién es quien tiene la revelación de quién es Cristo? ¿Qué mérito tenía? ¿O no tenía de pronto más mérito entre nosotros pensar en Juan, que era alguien que se le recostaba en su pecho y siempre, cierto, da a entender que este hombre era el hombre del amor, el discípulo del amor? Pero el Señor dice, no, con Pedro mejor. Y lo delega como apóstol, ¿para quién? Para los judíos. ¿Por causa de qué? Porque el servicio delante de Dios te abre puertas, ¿sí? Malaquías, seguimos aquí en Malaquías. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Y los perdonaré. Mire, quiere decir que si los perdona es ¿por qué? Porque están haciendo cosas indebidas. Porque vamos a errar, vamos a fallar. Pero dice, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve, ¿sí? Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo. Ojo, subraya estas 2 palabritas, ¿sí? Porque en la escritura hay algo en la hermenéutica
¿sí? De paralelismo, algo que llama paralelismo. Miren lo que dice allí, vamos a mirar ese paralelismo. Entonces os volveré y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo. Ojo, entre el que sirve a Dios, gracias Camilo, porque Camilo lo subrayó, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Paralelismo. Ahora lleve la palabra justo a lo primero que dice a lo último, entre los dos. Dice, entre el que sirve a Dios. ¿Cómo ve Dios al que le sirve? Según ese paralelismo. Como justo. ¿Y cómo Dios llama al que no le sirve? Según ese paralelismo. Malo. Se lo muestro en la Biblia. Siervo negligente y malo. Porque te di un talento y lo enterraste. No me serviste. Dios considera, por esos pasajes bíblicos, y más aún, que la persona que no le sirve a Él puede estar en ese terreno de ser una persona para Dios mala. Estoy hablando de un paralelismo bíblico. Vamos a mirar, ¿sí? Dice, el niño que hace oficio, ya di el ejemplo, dice, dentro de una congregación hay dos tipos de pueblos, el que le sirve a Dios y el que no le sirve, ¿sí? En ese paralelismo que acabamos de dar, en la parábola de los talentos, le llama siervo malo y negligente al que no multiplicó los talentos. Pero hay el caso especial de alguien que sin estudio, y lo decíamos ahorita, y sin mucho conocimiento, el Señor lo llama para que sea encabezador del ministerio de hecho de evangelizar a Israel. Y es a Pedro, porque Pedro le servía. Tiene acceso Pedro a la revelación, vio la transfiguración, vio la resurrección de la hija de Jairo. ¿Sí? Ahora el Señor a todos los que le servimos, porque esto es bien especial de parte de Dios y es justo Dios que le da a cada quien el pago. Hay un mismo pago para todos en este momento, para todos los que estamos en la iglesia, para todos los que le servimos a Dios, ¿sí? No sé para los que no le sirven, ¿cuál será el pago? No lo sé. Porque todo aquel que tiene una revelación de quién es Cristo, normalmente ¿qué actitud va a tomar? Servirle a Dios. Todo el que tiene una revelación de quién es Cristo, lo primero que hace es comenzar a servirle, ¿sí? Todo el que conoce a Jesús. En la Biblia, todos aquellos que tuvieron una cercanía con el Señor, lo que hicieron fue comenzar a servirle, ¿sí? Y ahí está un ejemplo marcado, la suegra de Pedro. Recibe un favor de parte del Señor. El Señor la sana, estaba con fiebre. ¿Y qué se levantó? Se quedó quieta, se fue a ver televisión, se fue por allá pues a pintarse las uñas. ¿O qué dice la Biblia que hizo inmediatamente? Le sirvió, ¿sí? ¿Qué hizo Pablo cuando Jesús se le revela yendo él en ese caballo? Lo primero que le dice es, ¿quién eres, Señor? Y lo siguiente es, ¿qué quieres que yo haga? ¿Le has preguntado eso al Señor? ¿Le has dicho al Señor, Señor, qué quieres que yo haga? Porque en ocasiones lo hemos hecho y pasan los años, pasan los días, pasan los meses y la persona todavía no ha entendido, hermano, que Dios no te llama y no deposita todo ese potencial en ti para que lo dejes perder, ¿sí? Entonces lo primero es, recapitulemos, hacerlo con integridad, hacerlo con santidad, ¿sí? Porque Dios no te avala y no quiere depositar ese vino valioso en un frasco que no se limpia, en un frasco que todavía sigue con visos, pero no quiere cambiar, no se deja cambiar, ¿sí? Porque Dios ahí no va a poder hacer nada, Él no va a vertir de eso, de algo que es santo, santo, santo. No, ahí es donde viene la Biblia de pronto, ¿cierto? Mucho címbalo que suena, como címbalo que suena. La persona puede llegar a ser un címbalo que suena, simplemente. Lo digo porque he visto, ¿cierto? Y en un momento determinado son experiencias que uno puede llegar a tener. Hablar públicamente en la calle, evangelizar Cristo y Cristo y Cristo y Cristo. Pero ¿qué pasó? No pasó nada. ¿Y por qué? Vaya a averiguar en ocasiones la vida de la persona, ¿sí? Entonces es un címbalo que resuena nomás. Dice,
tiene acceso a la revelación, vio la transfiguración, vio la resurrección de la hija de Jairo. Ahora todos los que servimos según la Biblia nos van a dar un mismo pago. Mateo 20, el capítulo, en el versículo 1. Se puso de acuerdo con el pago por un día de trabajo, pero a uno los llamó en la primera hora, a otros los llamó en la novena, a otros los llamó en la hora doceava, a otros los llamó, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Ese hombre salió, vamos a mirar la parábola, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. ¿Cuánto les dijo que les iba a pagar? Un denario. Ellos corrieron, ¿cierto? De una. ¿Qué pasó? ¿Qué sigue diciendo ahí la escritura? Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. ¿Y qué hizo? Y les dijo, y también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez a la hora, cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a la viña y recibiréis lo que es justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. ¿Cómo le pagó a los que entraron a las 5 de la tarde? El turno era hasta las 6 de la tarde. ¿Y cómo le pagó ese dueño de la obra a los que llegaron a los que él llevó a las 5? ¿Cómo les pagó? ¿Cuánto les pagó? Un día de trabajo, se los pagó completo. Y ese es el problema de nosotros hay veces, ¿sí? ¿Qué pasa? Que llegó alguien a lo último y comenzó a servir a Dios y Dios comienza a saltarlo y decimos, vea, pero ¿por qué si yo estaba antes? ¿No pasa esas cosas dentro de la iglesia? ¿Sí? Entonces, ¿qué sucedió? Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más. Porque ¿qué dijeron? Esos trabajan 1 hora nomás. Y nosotros que llevamos 8 horas trabajando, estamos hablando del horario aquí de trabajo, nosotros llevamos 8 horas trabajando aquí, no, nos van a pagar más, ¿cierto? Porque si a eso les pagaron un día de salario y nosotros que sí trabajamos todo el día, ¿cuánto nos van a pagar? ¿Quién sabe cuánto nos van a pagar? Pero ¿qué dice la escritura? ¿Cuánto les pagó? ¿Y cuánto les dijo que les iba a pagar? Se los dijo desde el principio, les voy a pagar un denario, les voy a pagar un día de trabajo. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado 1 sola hora y los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a ellos, a uno de ellos, amigo, no te he agraviado. ¿No conveniste conmigo en un denario? O sea, ¿no te dije que te iba a pagar de un día de salario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a estos postreros como a ti. Escucha esta parte final. ¿No me es lícito hacer lo que yo quiera con lo mío? ¿O tienes tú envidia? Porque yo soy bueno. ¿Sí? ¿No pasa eso, hermanos, en ocasiones en el reino? ¿No pasa eso entre nosotros en ocasiones? Que llega alguien a última hora, pero llega metidito, y entonces Dios decide comenzar a utilizarlo, y entonces los demás dicen, ¿pero por qué? Si yo estaba aquí en esta iglesia desde su fundación, pero si yo llevo tiempo aquí, ¿por qué entonces a él lo ponen en tal cosa y tal otra? Porque Dios hace como quiera, la obra es de él. Y por eso hacemos mal cuando visualizamos la iglesia como una institución, como una organización. En las empresas, si se va el gerente, ¿quién pasa a ser gerente? ¿Quién pasa? El subgerente. Y si se va el jefe del área, ¿quién pasa? El que estaba de administrador. Y lo sucede, ¿cierto? En su cargo. Pero yo les pregunto a ustedes, en un cuerpo, si se sale un ojo, se va un ojo, se dañó un ojo, ¿será que podemos poner una oreja ahí? Hay que esperar que Dios mande ¿qué? Otro ojo. Hay que esperar que Dios mande otro ojo. Ese es el reino de los cielos. No es una institución. Pero hoy por hoy se maneja de manera corporativa. Hoy se ha manejado de que como tal persona se fue, entonces tenemos que colocar a la que sigue.
Y no funciona así con Dios, mis hermanos. Por eso debemos de estar felices con la labor que nos está tocando desempeñar, porque de Dios vendrá la recompensa, ¿sí? Y como Él es justo, Él le da el pago al que cuida los carros afuera, igual que al que pronto aquí maneja el sonido, igual que al pastor que predica, igual que al ujier. Mire, Él a todos nos va a dar un regalo. ¿Cuál es ese regalo? ¿Cuál es ese regalo que Él prometió para todo aquel que le sigue y que le sirve y que lo ama? La vida eterna. Ese es el pago que Dios nos va a dar a todos por igual. Miremos un poquitico, vamos terminando ya. La primera hora representa a Adán y a Eva, recién salida a la luz. Labraron en su trabajo, juzgar y multiplicar. Era la labor que Dios les dijo a ellos. La hora novena, ¿sí? La hora tercera vendría a ser, las 9 a.m., si lo llevamos a nuestro horario conforme los judíos. Ley, sacerdocio. Moisés le dijo a Faraón, deja ir a mi pueblo para que le sirva. Vino luego el sacerdocio. Vinieron a servirle a Dios como sacerdotes. Al mediodía viene Cristo, el tiempo donde más alumbra, ¿cierto? El sol, al mediodía. Es el tiempo donde Cristo proclama el evangelio. Esos nuevos siervos son los que comienzan a proclamar el evangelio al mediodía. 3 p.m., Hecho de los Apóstoles, restaurando al inválido para que ingrese al tiempo de la reforma. Lutero, Calvino, lo que quiere representar un poco esto de restaurar al inválido, fue que Dios utilizó, ¿cierto?, a estos hombres de la reforma para decir, venga un momentico, nos están engañando, uno se salva es por gracia, uno se salva es por la gracia, lo dice la Biblia, ¿sí? El justo por la fe vivirá. Entonces vengan, porque la iglesia va a restaurar a los que estaban heridos. Es la labor de los obreros dentro de la mies, dentro de la iglesia, ¿sí? Y viene la hora 11ª, la anterior a ya terminar, que es la hora donde nosotros anunciamos que ya se acaba el tiempo. ¿Y sabe qué es la bendición de Dios para su vida y para mi vida? Que el regalo para nosotros es igual que el de los primeros apóstoles, hermano, ¿sí? Yo no sé, yo de usted le daría un aplauso al Señor. Mire. Nosotros tenemos un favor de Dios incomparable, hermanos. Dios se ha revelado a nuestras vidas por su gracia y misericordia. Usted no fue apedreado. ¿Quién de aquí ha sido apedreado por causa del evangelio? Nosotros antes le sacamos la piedra al Señor, hermano, ¿sí? Nosotros no hemos sido apedreados, ninguno de nosotros, ¿sí? Los discípulos en la escritura, la envidia que va a haber en el cielo sobre nosotros, ¿sí? Va a ser impresionante. Porque estos llegaron a la última hora y mire, no les tocó lo que le tocó a este de aquí, que lo apedrearon, a este que lo golpearon. No, este simplemente predicaba por ahí y hablaba y servía y nadie le decía nada. Pero a nosotros en cambio sí nos tocó lo duro, la primera hora, la de romper ese hielo. Pero a ellos no les tocó sino venir a tomar agüita ahí, porque por la gracia de Dios, Dios nos permitió nacer en este tiempo, hermanos. Y se reveló a nuestras vidas. Hay gente floja en todo lado, ¿sí? El trabajador que le pegaban por probar colchón, eso es de una historia por ahí que alguien sacó, y contratan a un muchacho y le dicen, venga, trabaje aquí en la fábrica de colchones de nosotros, ¿verdad? ¿Qué trabajo va a hacer? No, venga, duerma todas las noches ahí que nosotros le pagamos. Y ese hombre, pues, durmiendo toda la noche, le pagaban buen salario y todo, prestaciones y todo. ¿Y sabe por qué renunció ese hombre? Porque le dijeron, te toca venir también a trabajar los sábados en la noche. Porque hay gente que no quiere trabajar, hermano. Flojos en las cosas de Dios. Y no entienden que le servimos es al Señor. Mire, su familia está viva es porque a Dios le place. Y hay gente que le da el primer lugar a la familia. No, es que mientras como mi familia llegó, nosotros tenemos aquí la manifestación de una realidad. Nos han visitado, pero hemos dejado de estar aquí. No hemos dejado de estar aquí mientras estemos aquí. Mientras estemos aquí, ya si había planeado un viaje o algo, ya es otra cosa. Pero mientras estemos aquí, entonces le servimos a Dios, hermanos, ¿sí? Porque así debe de ser por la Escritura. A los cristianos que los entregaron a los leones, cuando estemos allá y les digamos nosotros cuidamos los niños, a ustedes los entregaron a cuidar los leones. Es peor. Mis hermanos, literal, Dios a nosotros no nos está pidiendo en nada en comparación con lo que le pidió, lo que le exigió a esa iglesia ese tiempo. ¿Qué le pidió a ellos? Morir. Sus propias familias los echaron, ¿sí? Por causa de seguir a Cristo, ¿qué sucedía? ¿Qué sucedía?
La misma familia los echaba, los mataban. Y nosotros ahora tenemos, mire, podemos colocar una camisa aquí que diga Jesucristo vive, Jesucristo viene. ¿A quién lo han golpeado aquí por eso? ¿Sí? Es que eso suena mucho a la cuestión esta de vanagloria. Usted si tiene vehículo, su vehículo debía de ser una pancarta para el Señor, hermanos. ¿Sí? Debía de tener en el vehículo algo de Cristo, algo. Debía de tener en los avisos de las iglesias, no está la foto del predicador y el pastor y tal dice, iglesia a las naciones, yo no sé qué, y Jesús por ningún lado. Pero la gente que está comprometida con Dios arriesga, es dar a arriesgar. Carrito café grisecito que tenemos, ahí está, Jesucristo es el Señor. Porque de verdad si le amamos debemos de proclamar su nombre, de verdad. Si le amamos debemos de proclamar su nombre, mis hermanos. No darnos miedo, Él murió por nosotros, Él fue capaz de entregar su vida por nosotros. ¿Por qué no eres capaz de hablarle a una persona de Cristo meramente si lo estás llevando a que viva mejor? No me avergüenzo, dice el profeta, el apóstol, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para todo aquel que crea. Pero hay gente que el evangelio se avergüenza de él. El evangelio se avergüenza de él. Mis hermanos, gloria a Dios. No es una palabra de aménes, usted cae en cuenta, no es una palabra de mucho amén. ¿Por qué? Porque literalmente tiene que ver con servir a Dios. Y esto es algo de lo que normalmente hay gente que no ha salido del cascarón, de que no es solamente ir a una iglesia los domingos. No tiene que ver con eso. Cambiaste de religión. Si esa es tu forma de verlo, cambiaste de religión simplemente, pero no has tenido un encuentro personal con el Señor, porque todo aquel que tiene un encuentro personal con Dios, lo primero que va a hacer es servirle. Entender lo que dijo el apóstol Pablo, somos deudores, nos debemos es a Él, toda buena dádiva, todo lo bueno que usted tenga, ¿sabe por qué? Es porque a Él le place dárselo. Tiene esposo, tiene esposa, tiene hijos, es porque a Él le plació que usted los tuviera. Hay gente que no los puede tener. Hay gente mejor que nosotros, toda la que quiera. Gente más noble que nosotros. Gente haciendo favores, gente levantando fundaciones. Hay gente que hace más obras de caridad que todos nosotros aquí juntos. Una sola persona. Pero a Dios le plació revelarle su nombre a usted y a mí, mis hermanos, para que nos estemos avergonzando del nombre que es sobre todo nombre.